buenas tardes, amigos, tengan todos ustedes. Un servidor, Francisco Gómez, les da la más cordial bienvenida en este viernes 28 de enero de 2022. Pues obviamente aquí con nuestro segundo programa del año, pues muy contentos también de poder estar en contacto con todos ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales. Y bueno, como usted sabe también, nos puede usted también escuchar a través de la frecuencia modulada en el 89.9 de FM, obviamente, en la cual tenemos una capacidad de 2000 watts de potencia que comprende desde Tlacotepec de Benito Juárez a Amozoc de Mota y de Nopalucan de la Granja a Tepeji de Rodríguez. También usted le recordamos que puede descargar gratuitamente nuestra nueva aplicación que encuentra obviamente en la tienda virtual de Google Play Store. Estamos como 89.9 Radio Tepeaca y literal en un minuto lo comunicamos con el mundo. También usted nos puede ver a través de nuestras redes sociales en Facebook Live, como en este caso, y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Usted también nos puede leer en nuestro periódico digital que encuentra en internet en www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Nosotros, Radio Tepeaca, somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información oportuna, seria y responsable. Tenemos diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión que son nuestra principal característica. Gracias por seguirnos y compartir toda nuestra información. Saludos desde Tepeaca, Puebla, México, cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos y tenemos una temperatura ambiente de 23 grados centígrados, una temperatura pues bastante agradable. Muy buenas tardes, le da la más cordial bienvenida a su servidor y amigo Francisco Gómez. Iniciamos nuestro programa Conozcamos de Mecánica, que como usted bien lo sabe, lo ha visto a través de nuestros programas anteriores. Bueno, pues nuestro principal objetivo es pues transmitir un poco todo lo que hemos ido acumulando a través de los años en el ambiente de la mecánica automotriz y qué más que aprovechar esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes. En cada programa hemos preparado algunos temas obviamente enfocados al funcionamiento y las recomendaciones de mantenimiento para los diferentes sistemas de nuestro vehículo. Para el tema del día de hoy he preparado le titulamos lo que es la función de la tapa de punterías. ¿Qué es la tapa de punterías en nuestro motor? ¿Cómo funciona? ¿Para qué nos sirve? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Y cuál es el mantenimiento que debemos de considerar para este componente que es muy importante? Lo que es el motor, básicamente vamos a enfocarnos en un motor de 4 cilindros en el cual pues tenemos lo que es la parte baja, lo que es la estructura del monobloc, que la mayor parte de motores es de una aleación de fierro colado, no en todos, pero la mayoría tienen fierro colado. Luego tenemos lo que es el componente que es la cabeza de cilindros, y en la parte inferior, apegado a lo que es el monobloc, tenemos lo que es el cárter o el depósito donde tenemos el aceite, y en la parte superior, después de la cabeza de cilindros, tenemos obviamente lo que es la tapa de punterías. En los motores anteriores, todavía con carburador, teníamos generalmente en los motores de 4 y 6 cilindros, teníamos lo que era una tapa metálica, por lo general de lámina troquelada, en la cual tenemos que obviamente atornillarla lateralmente a través de una junta de corcho o obviamente también juntas de velumoil en muchos de los casos. Como ha avanzado la tecnología, nos hemos dado cuenta, ya los motores se han diseñado más ligeros para que tengan menos peso, pero al mismo tiempo han ido modificando todos los componentes internos para que el motor obviamente se haga más eficiente. El punto es de que ya tenemos por lo general en los motores de 4 cilindros, lo que son, también en los de 6 y 8 cilindros obviamente, lo que son las cabezas de motor, cabezas de cilindros en pura composición de aluminio. Y obviamente en la tapa superior
en la mayor de los casos tenemos una tapa de punterías, generalmente de plástico preformado. Son unas tapas pues bastante complicadas en su construcción porque es una sola pieza de plástico, pero que obviamente tiene diferentes funciones. La principal es de que aquí trajimos una cabeza de cilindros, específicamente de un motor 4 cilindros con doble árbol de levas, que es similar a lo que la mayoría de vehículos actualmente la traen. Doble árbol de levas, aquí podemos observar lo que son los árboles de levas, podemos observar los componentes de chumaceras, lo que son los resortes y los mecanismos para el avance de lo que es el tiempo, los engranes, que es donde se conecta lo que es la cadena de distribución en este caso, con lo que es la parte baja y el eje central, que es el cigüeñal. Entonces, cuando está funcionando el motor en ralentí, vamos a decir ralentí cuando el motor no está acelerado, el aceite obviamente tiene la cabeza de cilindros, así como el monobloc, muchas venas de lubricación, vamos a decir como si fueran las venas de nuestro cuerpo. Llega la sangre a diferentes componentes, así un motor. Y en la cabeza tiene diferentes venas en la cual a través de la bomba principal de aceite, que es la principal generadora de flujo de aceite en el motor y de presión, obviamente nos hace llegar a todos los componentes en los cuales gira el motor, como son los puntos de apoyo de los árboles de levas. Tenemos venas de lubricación. Esa lubricación obviamente llega a presión para que este componente, que son los árboles, al girar, obviamente no giren completamente en seco. Pero también todo ese aceite residual que hay después de lubricar cada componente, obviamente genera un salpiqueo. Ese salpiqueo obviamente lo va a contener lo que es nuestra tapa de distribución, que aquí tenemos en este caso una tapa de distribución completamente plástica, en la cual pues si podemos observar en la parte interna tenemos diferentes pasajes, los cuales nos ayudan a que el aceite no genere mucho salpiqueo y pueda escurrir hacia la parte inferior del motor obviamente a través de la gravedad. El aceite irrigado todo el interior del motor baja a lo que es el cárter a través de gravedad en todos los motores y obviamente la bomba continúa constantemente con el giro del motor levantando presión para que todos los componentes tengan presión de aceite. Entonces la tapa de punterías, en especial el diseño que tiene la mayor parte de motores, es de que las bujías ya van directamente en lo que es el centro de la cámara de combustión. Aquí podemos observar lo que son los alojamientos, donde al fondo precisamente van las bujías y luego en este caso va lo que es la bobina de encendido y obviamente la tapa de punterías. Ya en estos tipos de motores ya no tenemos cables de bujías, ya lleva un conector controlado vía la computadora para que directamente le llegue una señal. Esta bobina internamente genera la chispa y la manda directamente a lo que es la bujía. Pero ¿cuál es el problema con respecto a la tapa de punterías? Estos alojamientos que tenemos en lo que es la tapa de punterías, estos alojamientos redondos, precisamente son los que sellan o deben de sellar todas estas partes, que es el alojamiento de cada una de las bujías. Entonces, lo que nos hemos encontrado muchas veces en muchos motores es de que esta liga que va en el contorno de la tapa de punterías, pues obviamente tenemos plástico y tenemos aluminio. Las temperaturas obviamente se comportan muy diferente. Entonces, por lo general, lo que encontramos es de que las juntas, las ligas o el empaque, como lo queramos llamar, se llega a tostar al grado que la goma, lo que debe de sellar, pierde su elasticidad y no sella lo que es el salpiqueo de aceite y nos provoca que el compartimiento donde va la bujía y la bobina se nos llene de aceite. ¿Eso qué problema nos va a traer? En primer lugar, la bobina, como va a estar inundada en la cavidad, la parte interna, nos va a provocar una falla en la bobina, de que al grado que si no se utiliza el aceite correcto, el aceite muchas veces es conductor y la chispa generada
en lo que es la bobina, y la bujía en la parte externa se nos va a tierra. Entonces se nos va a activar por ahí el famoso check engine, mostrándonos códigos de falla de misfire, o sea, falla de encendido en cualquiera de los cilindros. Entonces, ahí el problema no es tanto que esté trabajando mal una bobina de encendido o una bujía, sino que el problema que tenemos es de que el aceite que está ahora sí que salpicando en la parte interna de la tapa de punterías, se nos escapa a la cavidad donde va la bujía y la bobina, y eso nos provoca esa falla. ¿Cuál es la solución para este caso? Aquí trajimos esta tapa precisamente para mostrarles cómo es que, bueno, en muchos momentos se hace una reparación pues alterna. Se llena de silicón por todos lados y se vuelve a instalar. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos plástico, tenemos la goma, que es el sello, tenemos silicón y tenemos aluminio. Entonces, cuando se hace la reparación, pues sella y no va a tener fuga, pero a medida que el motor calienta, se enfría, vuelve a calentar, el comportamiento de lo que es el silicón, sobre todo si se utiliza un silicón económico, pues simplemente se hace como chicle, muy pegajoso, pierde lo que es el sello y viene el problema otra vez de inundar las cavidades de las bujías con aceite. Entonces aquí la solución y la recomendación es cambiar lo que es la junta de la tapa de punterías, que en este caso es una liga preformada también. Tiene aquí la tapa de punterías de plástico una cavidad en la cual debe de insertarse con mucho cuidado lo que es la junta, y así como en las cavidades donde van las bujías. Entonces, cambiando estas juntas, obviamente la altura de la goma es un poco mayor para que cuando apriete en lo que es la cabeza de cilindros, sella en automático. No es necesario instalar demasiado silicón, porque también ahí viene otro problema. El silicón que queda en la parte externa, cuando se instala la tapa de punterías, obviamente el silicón pues se limpia o simplemente se va cayendo. Pero el que queda en la parte interna, ¿qué es lo que va a suceder con el salpiqueo y la temperatura? Obviamente se va a precipitar por gravedad a lo que es el cárter de aceite. En el cárter de aceite, en el cárter del motor, tenemos lo que es la coladera o la pichancha, como se le conoce también. Es una coladera en la cual va muy pegada a lo que es la parte inferior del cárter del motor. Entonces, cuando hay mucha suciedad de silicón, también tenemos el problema de que la coladera se nos llega a contaminar al grado de que no tenemos succión de aceite, y como consecuencia vamos a tener flasheando nuestro foquito de aceite en el tablero de encendido. Entonces son detalles que se deben de considerar cuando tenemos, en este caso, inundadas las bujías de aceite. ¿Ok? Después de un corte continuamos explicando las otras funciones que tiene, aparte de la tapa de punterías, la cabeza de cilindros. No se vayan, volvemos después de un corte. Mayoreo Papelero. Artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Dixon, Pinto, Pelican, Azor, Maped, Baco, Casio. Mayoreo y menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca. Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. Radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, Barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, bienes raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote
lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur número 215 en Tepeaca y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy hacia tu vida. Pinturas Albamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, palladium, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B, a media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Albamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Albamex. Pasión por servirte, pasión por el color. radiotepeaca.com. Continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Estamos analizando, explicando cuál es la función de una tapa de punterías. Y continuamos. Pero antes quiero mandar unos saludos pues a personas que nos han seguido por ahí en redes sociales. Les agradecemos muchísimo. Hasta Houston, Texas, a nuestra gran amiga Nedina Vázquez. Mandamos un gran saludo. A nuestra amiga también María Barranco. También le mandamos un gran saludo. A Elie y Amelia González en Ciudad de México, una amiga también pues con unos proyectos musicales también, esperemos que tenga el mayor de los éxitos. Saludos, Eli. Y a nuestra gran amiga Paloma Shanespe, también en Ciudad de México, que está pues también bastante apurada por ahí terminando lo que es su terminación de estudios, su tesis y todas las cuestiones para poder recibir su título en Ciencias de la Comunicación. Amiga Paloma, te mandamos un gran saludo y el mayor de los éxitos. Y también una gran amiga que nos ha compartido mucha información también, que tenemos ahí en nuestro perfil de Facebook, Pat Juárez, nos ha compartido mucha información de mucho valor. Los invito a que la sigan, Pat Juárez. También tenemos nuestro enlace ahí en nuestro perfil de Facebook, así como al gran amigo Miguel Santos, donde quiera que ande el gran amigo, también que nos ha compartido muchísima información de valor, sobre todo en la cuestión de cambiar nuestra forma de pensar para poder pues tener resultados diferentes, romper los paradigmas para que podamos pues obviamente tener resultados diferentes en todas nuestras actividades de nuestra vida. Un gran saludo a nuestro gran amigo Miguel Santos. Y el día de ayer, bueno, también quiero hacer un paréntesis, nuestra compañera amiga también Sandy Fernández cumplió años. Te mandamos un gran saludo y un gran abrazo, Sandy, un día después, como la película, ¿verdad? Un día después, pero nunca es tarde. Un gran abrazo, Sandy, y felicidades. Muy bien. Bueno, continuando con la explicación de lo que es la función de lo que es la tapa de punterías en un motor de 4 cilindros, también la mayor parte de tapas de punterías de plástico ya tienen una función también muy importante, y es lo que también por eso trajimos los componentes para que se puedan mostrar físicamente. Son el alojamiento para lo que es el sensor de árbol de levas. Ya comenté en la parte anterior que la cabeza de cilindros, bueno, llevamos generalmente 2 árboles de levas para hacer más eficientes los motores, pero también como hay muy poco, vamos a decir, espacio
por la estructura física de lo que es la cabeza de cilindros, el sensor de árbol de levas ya lo tenemos también en el compartimiento de la tapa de punterías. Entonces, ¿qué va a pasar si también tenemos o ponemos muchísimo silicón en lo que es la parte de sellado de la tapa de punterías? Vamos a alejar el sensor de lo que es el área de sensado, valga la redundancia, contra el árbol de levas, y eso nos puede provocar una falla de encendido, de que el vehículo no trabaje, o una falla cuando el motor se revoluciona. Entonces siempre es bien importante, cuando tenemos alguna fuga de aceite en la tapa de punterías, recurrir a lo que es las partes originales, y sobre todo cuando se aprieten los tornillos de la misma tapa de punterías, debemos de darle un torque específico, y es algo que generalmente no se considera, y ahí es donde nos genera muchas fallas electrónicamente, obviamente códigos de falla en el sistema OBD2 referentes a lo que es el árbol de levas. Otra función también muy importante de una tapa de punterías como este tipo es lo que es la función de la válvula PCV. La válvula PCV, como ya lo hemos explicado en algunos programas anteriores, es la encargada de recircular los vapores internos del motor. El motor cuando se calienta o está trabajando, tenemos dos sistemas de enfriamiento. Uno, que es el que se encarga de enfriar lo que es el calor generado por la cámara de combustión, que es el sistema de enfriamiento que todos conocemos, pero la otra es el aceite en el interior del motor. El aceite en la parte baja del motor, en la parte baja de los pistones, en la parte baja de lo que es el monobloc, obviamente también se genera mucho calor. Entonces el aceite nos ayuda muchísimo pues no a enfriar, sino a controlar la temperatura en la parte baja del motor. Pero la consecuencia es de que esa absorción de calor del mismo aceite nos genera ciertos vapores. Entonces esos vapores se tienen que recircular, y la válvula PCV es la función que tiene. Esos vapores nos los recircula a lo que es el múltiple de admisión para que se quemen con la mezcla aire-gasolina. ¿Qué es lo que pasa cuando la válvula PCV no se ha cambiado en mucho tiempo o está obstruida por suciedad? Obviamente la temperatura en el interior del motor nos va a generar una contrapresión al grado que imaginemos que es como un globo. Entonces busca los puntos más débiles para poder ahora sí que expulsar esa presión, y generalmente es por los retenes, ya sea del retén del cigüeñal, los retenes de los árboles o las juntas de la tapa de punterías. Muchas veces se cambian las juntas, se cambian los empaques, pero no se cambia lo que es la válvula PCV. Vamos a seguir teniendo el mismo problema, porque al calentarse el motor, de igual manera va a generar vapores, y esos vapores tienen que recircularse. Entonces tenemos que tener también mucho cuidado en que los compartimientos internos que tiene la tapa de punterías también estén destapados para que todos los vapores se recirculen a través de la válvula PCV hacia el múltiple de admisión. Y obviamente la función principal de la tapa es que tenemos el tapón donde podemos hacer el cambio de aceite. Esa es básicamente una de las funciones principales que tiene la tapa de punterías. Quiero hacer un punto también importante con respecto a las tapas de punterías de los motores de 4 cilindros. Por ejemplo, el Tsuru, tenemos una tapa de punterías de aluminio. También de igual manera tenemos una liga que es la que nos sella todo el contorno, pero en este caso tenemos un pequeño cuadrito, sobre todo en el motor 1.6 de 16 válvulas, en la cual nos absorbe todos los vapores desde la parte interna del cárter. Tiene una cavidad diseñada para eso, el monobloc y la cabeza de cilindros. Entonces la tapa de punterías tiene una pequeña goma cuadrada, rectangular más bien, en la cual debe de sellar para que esos, vamos a decir, esos vapores se recirculen directamente a través de la válvula PCV. ¿Qué es lo que sucede cuando esa gomita, ese pequeño rectángulo también se tuesta y ya no sella? Como tenemos conectada la válvula PCV a la línea de vacío del motor, nos está, vamos a decir, chupando, absorbiendo. Entonces, cuando no hay un vacío controlado, todo el salpiqueo que va en la parte interna de la tapa de punterías a través por el movimiento de los árboles
obviamente se nos va como spray, como pequeño spray a la válvula PCV. La válvula PCV lo recircula hacia lo que es el múltiple de admisión y vamos a tener humo azul en el escape. Pero no es porque el motor esté exactamente dañado, porque los anillos ya están dañados o los sellos de válvula, sino porque la válvula, en este caso la válvula PCV, y la gomita que lleva en lo que es la tapa de punterías ya no sella. Entonces ese pequeño spray, vamos a decirlo así, de aceite que se va al múltiple de admisión es lo que nos llena lo que es el escape de humo azul. Inclusive las bujías muchas veces están limpias, mas sin embargo arroja humo azul. Entonces es bien importante lo que es los sellos, las juntas o las ligas, como se le quiera llamar, de la tapa de puntería, sobre todo en los motores más actuales. Por eso trajimos lo que es esta tapa de punterías para poder explicar físicamente cuál es su funcionamiento. Bueno, continuando analizando lo que es la cabeza de cilindros, aquí tenemos específicamente una cabeza de cilindros con doble árbol de levas, pero también tenemos en la parte interna muchas cavidades. Tenemos dos cámaras, una que tiene venas de lubricación de aceite, como lo expliqué hace rato, pero también tenemos el otro alojamiento, los otros huecos, que es por donde entra lo que es el refrigerante, a través de lo que es la toma de agua. La toma de agua, aquí también podemos observar, por lo general, en todos los motores actuales ya son de plástico preformado. Aquí tenemos otro gran detalle, aquí ya estamos introduciéndonos a lo que es el sistema de enfriamiento. Entonces, como este sistema, esta parte va conectado directamente a la cabeza de cilindros, es aluminio contra plástico. Entonces es muy común que la liga, en este caso esta liga está bien todavía, se llega a tostar. Por eso son de un plástico muy diferente. Pero también hemos encontrado que aquí se pone demasiado silicón, al grado que el que queda por fuera pues se limpia, pero el que va por dentro nos va a obstruir el funcionamiento. Aquí tenemos en la parte interna lo que es el termostato. Entonces, si el termostato no está abriendo y sellando y cerrando bien correctamente, pues también vamos a tener problemas de calentamiento. ¿Sí? Estas tomas de agua ya están obviamente previamente diseñadas y van integradas con lo que es un sensor de temperatura, el cual nos manda una señal a la computadora para decirle obviamente si el motor está frío o está caliente. En este caso, en esta toma de agua tenemos dos sensores. Tenemos un sensor antes de lo que es el termostato y un sensor después del termostato. Esto es para que la computadora con estas dos señales saque un promedio y determine la activación o desactivación de lo que es el motoventilador. Esto es generalmente en la línea Peugeot, que normalmente teníamos una tradición de que el motor se caliente demasiado. Ya se han modificado todos estos componentes para garantizar que obviamente el sistema trabaje, el motoventilador en este caso trabaje correctamente. Eso es a través de doble sensor. Pero ¿cuál es el mayor problema de estas piezas? La toma de agua también, cuando el motor se sobrecalienta, obviamente esto también llega a deformarse, al grado que esto ya no queda completamente parejo, sino que se deforma, se hace cóncavo y vienen las fugas por todos lados. Entonces ahí otra recomendación: cuando eso suceda no hay más que cambiar la pieza completa, la toma de agua, porque ya viene con su junta especial. Yo siempre hemos recomendado pues no usar demasiado el silicón, porque trae consecuencias con el sistema, sobre todo en la parte interna. Ya lo explicamos en la parte interna de la tapa de punterías, el silicón sobrante se va hacia el cárter y de eso nos provoca problemas de lubricación. Otro componente importante y muy importante en la mayor parte de motores actuales es lo que es la válvula BBT. Aquí podemos observar en esta cabeza de cilindros lo que son los árboles. Tenemos accesorios los cuales obviamente nos mueven todo el eje a través de un solenoide, obviamente controlado a través de la computadora. ¿Para qué? Para que hagamos, en este caso está en el lado del lado de admisión, para que entre obviamente la mayor cantidad de aire y el motor lo hagamos más eficiente. En el otro extremo tenemos lo que son las válvulas BBT.
Las válvulas de control variable de tiempo también de igual manera trabajan a través de presión de aceite. La cabeza de cilindros está diseñada con unos compartimientos, unas venas de aceite, en las cuales llegan precisamente a lo que es el solenoide BBT. Pero ¿qué pasa si tenemos mucha suciedad? Como hemos encontrado muchos motores muy contaminados en la parte interna, ¿por qué? Porque no se han hecho los cambios de aceite frecuentes, se generan lodos en la parte interna. Entonces, en la misma forma que nos pasa a nosotros en nuestro cuerpo cuando tenemos mucho colesterol, las venas se van cerrando. Es lo mismo en el motor. Cuando las venas de lubricación se van cerrando, obviamente la presión de aceite no llega suficiente al control de las válvulas BBT, que se controlan a través de este solenoide, que le llega una señal controlada de la computadora para hacer el avance o el retraso de tiempo. Esto es parecido para todos los que más o menos están involucrados en la mecánica, a como cuando adelantábamos el distribuidor o lo atrasábamos. Cuando se iba, por ejemplo, a Acapulco, allá en Acapulco se tenía que atrasar el distribuidor para que trabajara mejor el motor y no cascabeleara. Cuando llegaban a la Ciudad de México se tenía que regresar. Ahora todos estos sistemas son automáticos, tienen compensador de altura, y en este caso las válvulas BBT trabajan en base a la resistencia o el peso del vehículo que se esté moviendo, o a la aceleración, ¿ok? Pero bueno, vamos a un corte, amigos, no se vayan, y continuamos con la explicación del sistema BBT, porque es muy importante. Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano. Papanicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer. radiotepeaca.com. Transmisiones y direcciones hidráulicas Géminis te ofrece refacciones para todo tipo de transmisión automática, bombas y mangueras para dirección hidráulica. Estamos ubicados en calle 9 Poniente, número 1501, esquina 15 Sur, en Tecamachalco, Puebla. Búscanos en Facebook como Refaccionaria Géminis. Teléfono y WhatsApp al 249-139-1630. Tú y yo es un amor profundo, tú y yo pasando por el mundo. Es un amor de mente porque solo estás en mi Tepeaca Plaza, líder en venta de equipos de cómputo y papelería por mayoreo. Te ofrece todo lo que necesitas. Venta de computadoras desde 2,900 pesos con garantía, tablets y celulares. Además, actualización y reparación para tus equipos. También te ofrecemos copias desde 39 centavos por mayoreo. Estamos ubicados en Francisco y Madero, número 111, en Tepeaca Centro. Contáctanos por WhatsApp al 2231 41 44 03. No te compliques. Calidad y precio lo encuentras aquí en Tepeaca Plaza. radiotepeaca.com.
Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armey. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información comunícate al 22 31 13 22 37. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Continuamos con nuestro programa Conozcamos de Mecánica. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Nuestro gran amigo Rosendo Salamanca. Amigo Rosendo, muchísimas gracias por los saludos. Y pues ahí seguimos a la orden allá en Cuauhtinchán. A Eric Reséndiz también, amigo, muchas felicidades por seguirnos, muchas gracias. Y bueno, seguimos. También quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro gran amigo estudiante de mecánica automotriz en Luanda, Angola, Mirilson Benjamín, que también pues hemos estado muy activos a través de Messenger, ahí compartiendo información. Tienen un parque vehicular muy parecido al que tenemos aquí en México, entonces los detalles que tienen por ahí en motores y transmisiones, bueno, pues hemos compartido con ellos. Amigo Mirilson, un gran saludo desde Puebla, México. A Cuauhtinchán también le quiero mandar un saludo muy especial a nuestro gran amigo Jorge Cortés. Le deseamos el mayor de los éxitos ahí en su taller de transmisiones automáticas, también allá en Cuauhtinchán, especialista en transmisiones y direcciones automáticas. Muchas felicidades, Jorge Cortés. Y a nuestro gran amigo y cliente Juan Canseco en Cuauhtinchán también le mandamos un gran saludo. Quiero también mandar un saludo también muy especial y un agradecimiento a nuestros amigos paramédicos de Cuauhtinchán, Juan Carlos Moro y Elizabeth Carrión, que nos han apoyado bastante. Muchísimas gracias, les mando un gran saludo. Y obviamente a Lynn le mando también un saludo y una pronta recuperación, ahí vamos paso a paso. Y al tremendo Leo también le mandamos un gran saludo. También quiero agradecer, pues antes de continuar, a todo el equipo de Radio Tepeaca que aquí nos apoya con todo el entusiasmo, a nuestra gran amiga Adriana Campos, Joali Olmedo, Aurora Sandoval, y obviamente al team leader Jesús Huerta y a nuestra gran amiga Rosy Jiménez. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Y bueno, pues ahí vamos avanzando paso a paso. Muy bien, bueno, continuando con la explicación ya de lo que es la cabeza de cilindros de un motor de cuatro cilindros, valga la redundancia. Vamos a analizar, aquí tenemos ya de una forma invertida esta cabeza de cilindros, en la cual tuvimos aquí un problema precisamente por falta de lubricación en lo que es el sistema de control valvular. Se agarrotaron las válvulas obviamente, aquí tenemos dos válvulas que están obviamente en proceso de admisión o de escape, están levantadas. Entonces, cuando esa coordinación no está correcta, sucede precisamente esto, que las válvulas, si podemos observar aquí, las válvulas pues no están, porque simplemente se calentaron tanto que se enchuecaron, estuvieron en la parte interna del motor, haciéndose cachitos junto con el pistón, y obviamente el motor pues ya no arrancó. Todo ese detalle fue también por exceso de juego en lo que son los componentes del cuerpo valvular. Estas válvulas BBT también, cuando se atascan y hacen un mal funcionamiento del adelanto o retraso del tiempo, nos crean estos problemas. Pero no es tanto un detalle mecánico, sino el problema muchas veces es de que no se cambia el aceite en el periodo establecido y recomendado por el fabricante. Otro de los detalles también, y es un punto también a comentar, es que el fabricante ha hecho pruebas destructivas con sus motores. Entonces los motores los revolucionan en un banco de pruebas
y hacen un estudio de todos los componentes internos. De ahí es donde determinan desde la fábrica la viscosidad del aceite. Entonces no es, para estos motores ya más modernos, no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Ponle un aceite más grueso para que trabaje mejor y no haga ruido la cadena, por ejemplo. Lo cierto es de que todos estos componentes, como las válvulas de control BBT, con un aceite más grueso, obviamente no van a trabajar libremente y no nos van a hacer la función para lo que están diseñados. Ese es un punto. Otro punto es de que si ponemos, instalamos un aceite, vamos a decirlo así, sintético, es necesario también que instalemos un filtro de aceite para aceite sintético. Son diferentes y menciono esto porque ya la mayor parte de motores ya son de alto rendimiento y ya no utilizan, pues inclusive ya el aceite SAE 40 ya es muy difícil conseguirlo, que es para motores muy anteriores, o un SAE 50. Ya generalmente todos son multigrado. Ahora, ahí ahorita que menciono lo que es del aceite, muchas veces también es importantísimo verificar cuál es el kilometraje que tiene el motor. Cuando el kilometraje rebasa los 100,000 kilómetros, obviamente, y por funcionamiento y por lógica, ya hay un cierto desgaste en el interior del motor. Entonces la recomendación es sí aumentar una pequeña viscosidad, pero hay que observar el funcionamiento del motor para poder determinar cuál es la viscosidad siguiente recomendada para ese motor. Porque no es lo mismo si tenemos 100,000 kilómetros de un vehículo, de un motor que ha trabajado en ciudad, a un vehículo que ha recorrido los mismos 100,000 kilómetros pero en carretera. El desgaste del motor es muy diferente, entonces tenemos que observarlo, detectar ahora sí, inclusive con el estetoscopio, cómo están trabajando las partes internas para así recomendar un cambio de aceite correcto. Y vuelvo a repetir, la mayor parte de motores ya traen estos componentes que son las válvulas de control BBT, que si tenemos contaminación en la parte interna del motor, vamos a tener problemas. Si tenemos un aceite incorrecto en el motor, vamos a seguir teniendo problemas. Entonces, es muy importante lo que es los cambios de aceite en los periodos recomendados por el fabricante y el filtro. También es otro detalle, con respecto a los filtros de aceite, hay muchísimas marcas en la actualidad. Nos hemos encontrado precisamente con filtros que no tienen mucho, vamos a decir 4 o 5,000 kilómetros de recorrido en el motor y el filtro de aceite está completamente obstruido. Esto es porque obviamente la calidad del papel filtrante del filtro de aceite no es de buena calidad. Entonces eso obviamente se refleja en el costo. Entonces aquí la recomendación es buscar las mejores marcas para nuestro motor, o sea, y poner las marcas recomendadas por el fabricante o semejantes para que nuestro motor funcione correctamente. En este caso trajimos esta cabeza precisamente para mostrar este detalle. Aquí se fundieron las dos válvulas de escape en este caso y definitivamente pues obviamente el motor ya no funciona. Se descompuso completamente internamente el motor. En este caso, para este motor es un monobloc de aluminio. Entonces, se imaginan todas estas cavidades en la parte interna, pues no hay forma de soldarlas. Definitivamente aquí se tuvo que cambiar el motor para que pudiera trabajar obviamente el motor correctamente. También otro punto importantísimo, lo que es el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento principal del motor también debemos de utilizar siempre, en este caso, refrigerante. Se ha tenido por ahí el detalle de que se utiliza pura agua en los motores para el sistema de enfriamiento. Lo cierto es de que en la parte interna el agua nos crea mucho, en el aluminio no nos crea sarro, nos crea corrosión y nos crea cierta herrumbre que con el tiempo va calcomiendo el aluminio. Entonces, cuando tenemos problemas de pasos de agua, en este caso hacia el escape, cuando nuestro escape está, vamos a decir, aceleramos el carro y nos avienta como una brizna de agua, bueno, pues es porque la junta de cabeza ya obviamente se flameó, como decimos vulgarmente. Pero el mayor problema muchas veces no es la junta, sino es la base de la cabeza de cilindros que se calcome. Todos estos puertos que tiene aquí es por donde circula el agua. El monobloc obviamente tiene la contraparte
y en medio va la junta. Pero si aquí tenemos todo esto calcomido y ponemos una junta nueva, pues obviamente no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no está sellando correctamente. Lo que se tiene que hacer en este caso es que la cabeza de cilindro se tiene que rellenar con soldadura de aluminio y después maquinar para que obviamente nos vuelva a trabajar esta misma cabeza. Aquí hay otro punto importante. Muchas veces nosotros como mecánicos pues mandamos a la rectificadora lo que es la cabeza y ordenamos, pues hay que soldar y se sube a la máquina, al cepillo obviamente, para poder darle un acabado de maquinación a lo que es la base de la cabeza. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces no se dimensiona. La cabeza de cilindros debe de tener una dimensión específica, un ancho. Cuando ese ancho disminuye por tanta maquinación en lo que es la base, obviamente vamos a tener problemas y bastante serios. Es muy clásico el caso del motor 1.6 Rocam de Ford, que lo tenemos en la Courier, en todos los motorcitos de los Ford Icon y el Fiesta y el 1.6 Rocam, que si se rebaja demasiado la parte donde asienta el monobloc, la cámara de combustión se hace más pequeña. Obviamente el motor quizás tenga un poco más de fuerza, pero el sistema de enfriamiento está calculado de tal manera que si hay más calor en la cámara de combustión, el sistema de enfriamiento no tiene capacidad para disipar ese calor. Entonces siempre vamos a tener problemas de calentamiento en estos motores, y es muy clásico. ¿Cuál es la solución? Bueno, si tenemos todo esto bien maquinado y todo eso, hay unas lainas, unos empaques que son un aumento de 10 y de 20 milésimas que nos sirven precisamente para compensar ese maquinado y retornar a la dimensión original la cámara de combustión. Ese es un detalle que pasa mucho en esos motores y sobre todo en los motores Hemi. Se les llama motores con un traslape crítico. ¿Por qué? Porque también hay otro punto importante. Si se maquina demasiado esta parte, la altura de las válvulas es tan específica que cuando el pistón sube, las válvulas tienen que estar cerradas, obviamente por la sincronización valvular. Pero muchas veces es tanta la maquinación que tenemos aquí que hemos encontrado pistones que han estado pegando las válvulas y están funcionando. Mas sin embargo, obviamente ya el pistón tiene una cavidad y han seguido trabajando, pero tenemos el problema del calentamiento. Entonces ahí es donde tenemos que ir precisamente al manual de cada motor para checar todas las dimensiones y obviamente cuando haces una reparación de este tipo, pues obviamente tener la precaución de dejarlo lo más original que se pueda. Esa es la recomendación que tenemos y obviamente también, volviendo al tema del enfriamiento, tenemos que utilizar refrigerante. Aquí en nuestro país, en México, obviamente no tenemos temperaturas extremas, bajas. En algunas partes del norte, bueno, por la temporada, pero constantemente no lo tenemos. Entonces, aquí lo que recomendamos es utilizar lo que es el refrigerante. Refrigerante, obviamente, hay de colores. También el color es, obviamente, para pues avisarnos cuando tengamos alguna fuga. Obviamente nos va a manchar lo que es la zona donde tengamos alguna fuga. Por ejemplo, las tomas de agua, cuando tenemos fuga, es toda la parte superior lateral de la cabeza. Obviamente vamos a tener ahí marcado todo lo que es el contorno de fuga de refrigerante, ya sea verde o rosa o de color naranja. Esa es la función del color de lo que es el refrigerante. Y volviendo también al tema importante del aceite, no recomendamos, a menos que el motor ya esté completamente muy desgastado, los aceites de alto kilometraje, porque tienen demasiados aditivos, los cuales nos provocan en estos componentes como son el control BBTI, las solenoides, atascamiento, y eso pues obviamente nos puede dañar el motor. Otro detalle también importante, volviendo al tema del alojamiento de las bujías, es la bobina de encendido. La mayor parte de bobinas debe de estar completamente seca porque están diseñadas también para disipar el calor en la cavidad donde va la bujía. Mas sin embargo, si tenemos aceite, el aceite lo que va a hacer es también dañar las bobinas, y las bobinas pues no son nada económicas. Entonces,
Esto se provoca por las fugas de aceite en lo que es la tapa de punterías. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace alguna afinación. En este caso nosotros como mecánicos tenemos que observar, y si hay que cambiar la junta de tapa de punterías, obviamente pues tenemos que pedir autorización al cliente para recomendarle la reparación y no tenga un problema posterior. Otro detalle también que hemos encontrado en lo que son las cabezas de cilindros de aluminio se refiere a los tornillos. Obviamente la cabeza de cilindro se tiene que atornillar a lo que es el monobloc. Cada motor tiene una secuencia de apriete y aparte un torque específico de apriete. La mayor parte de motores en la actualidad ya no se manejan como los anteriores, que tenemos que darle, vamos a decir, 60 libras-pie de torque a cada tornillo en el sentido cruzado o en sentido circular. En la actualidad el procedimiento es similar, mas sin embargo el apriete ya se tiene que hacer a través de un angulómetro. Un angulómetro en el cual de primera instancia se tiene que hacer un torque a determinadas libras-pie, pero el siguiente se tiene que hacer con un angulómetro. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar el ángulo de apriete que se le debe de dar. También hay otro punto, cuando tenemos la cabeza flameada y se hizo alguna reparación anterior y no se cambiaron los tornillos también, la cuerda con el mismo apriete se va estirando, se va elongando, y eso nos provoca un apriete o un torque erróneo. Aunque tengamos el torque que especifica el fabricante, si el tornillo no se cambia, el tornillo de cabeza, vamos a tener consecuencias. Ya por ahí en algunas marcas tenemos juegos de tornillos para todas las marcas de motores, en los cuales ya viene el juego completo de tornillos, y esa es la recomendación. Nosotros lo que hacemos cuando hacemos una reparación de cabeza es que lo que es en la cuerda de los tornillos nuevos, obviamente le aplicamos un pequeño sellador, porque lo que es en la parte del monobloc, las cuerdas van directamente a lo que es la cámara de enfriamiento donde circula el refrigerante. Entonces tenemos que también garantizar el sellado de esas cuerdas. Entonces aquí la recomendación, bueno, nosotros lo que hacemos es aplicar un poco de shellac automotriz, obviamente, en la cuerda, para que garantizamos, aparte del torque, lo que es el sellado de la cuerda y no tengamos posibles fugas de refrigerante a través del tornillo, porque ese es otro detalle también, sobre todo en los motores V6 que tienen cabezas de aluminio. Las cabezas traseras pues fuga refrigerante, pero no se ve muy bien por dónde. Entonces es muy importante también considerar lo que son los tornillos de la cabeza de cilindros cuando se hace alguna reparación. Pues básicamente, amigos, sería lo que tenemos preparado para el día de hoy. Esperamos que sea de gran utilidad toda la información. Y pues ya saben, si tienen alguna duda, si no lo sabemos, pues lo investigamos y les podemos dar alguna respuesta. Recuerden que estamos en esa automotriz Cuauhtinchan, por ahí está toda nuestra información. Tenemos ahorita la opción de poder pues seguir haciendo ajustes de motor, reparación de transmisiones, y pues fallas también, que es lo que también a veces nos interesa mucho, o sea, solventar algunas fallas que luego por ahí suceden en los motores. También, bueno, lejos de todo, pues quiero hacer algún comentario por ahí con respecto a pues todos los clientes que han tenido pues la confianza para nosotros, les agradecemos muchísimo. Y bueno, sí hemos tenido por ahí algunos detalles de retrasos también, pero pues la intención y la idea es sacar todo esto adelante de la mejor manera. Amigos, pues sería prácticamente lo que tenemos preparado para el día de hoy. Le agradezco también aquí a nuestro amigo Adolfo Soto, que pues está integrando también a nuestro equipo de trabajo. También por allá en Cuauhtinchan le mandamos un gran saludo a nuestra gran amiga Eliseth Coyot, que también en algún momento cooperó con nosotros en esa automotriz. Eliseth, muchas gracias. A Ciudad de Puebla, a nuestro gran amigo Eduardo Monroy, que también en su momento cooperó con esa automotriz. Le mandamos un gran saludo. Amigos, sería todo por el día de hoy. Recuerden, si sabemos cómo funciona, lo podemos reparar. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.